Bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Cristian Nodal y Tini han estrenado la nueva canción Por el resto de tu vida. Vamos a ver qué impresiones nos deja esta unión de estas dos voces tan particulares como la de Cristian y Tini. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal para poder recibir más material sobre Cristian Nodal y Tini. Bueno chicos, va a ser la primera vez que vamos a traer a Tini al canal, que ya me la han pedido muchas veces y ya creo que es hora de traerla y ver qué tal suena. Ya lo saben chicos que por derechos de autor solo me permiten pasar 6 segundos de música seguida. Vamos a respetar el trabajo de los chicos como también el mío. Vamos allá. Suena bolerazo. Me gusta este comienzo de estas guitarras. Es verdad que Cristian Nodal hace unas baladas muy bonitas, ¿eh? Tú te ibas pero ya ese día y otra noche más que fuiste mía. Ahora qué hacemos. Tiene el autotune muy presente allí, eso es verdad, pero también es verdad que Cristian Nodal no necesita autotune, él canta bien, tiene una voz bonita y cálida. La verdad es que del género que maneja Cristian es uno de los cantantes que más cálidos me parece, que más me gustan, especialmente cuando hace este tipo de baladas así, ¿no? Hago todo para que tú sonrías y esas cosas no parecen mías. No sé qué es esto. No sé qué es esto, Fami. En la cuarta octava está muy cómodamente cantando Cristian dentro de su tesitura. Me gusta verlo así. Sé que Cristian ha pasado por un momento bastante oscuro de su vida y lo veo bien, lo veo resurgir, lo veo entero, lo veo bien, me gusta. Pero me presto. Hay alguna inflexión, no muchas, no maneja muchas inflexiones, ni muchos melismas, muchos riffs o runs, no hace mucho de esto, pero sí maneja ciertas inflexiones, ¿no? Si el amor solamente pasa una vez en la vida. Uy, es la primera vez que la escucho, ¿eh? Es la primera vez que la escucho. Ya saben chicos, yo soy de la vieja escuela y la verdad es que me cuesta mucho abrirme de repente a nuevas voces o nuevos estilos más actuales, pero hay que dejar entrar lo actual al canal, hay que abrir un poquito la mente en cuanto a gustos musicales. Como siempre en este canal, pues intentar sacar lo positivo y de si es la primera vez que estás mirando este canal, probablemente no sepas que se trata de un canal de análisis vocal. Entonces muchas veces se presta confusión a alguna opinión que yo quiera dar, pero no, es totalmente como si un profesor de canto te estuviera hablando a ti de cómo tienes que mejorar las cosas. Esa es la manera que tenemos nosotros de dar enseñanza a través de este canal y que aprendan todas las personas que quieren estudiar canto qué es lo que hace Tini, cómo es que lo hace, por qué lo hace, qué hizo mal, qué hizo bien, ¿no? Son comentarios completamente normales que vas a escuchar aquí, ¿no? En el caso de Tini, es una voz obviamente muy actual. No puedo decir que se trate de momento de una voz con demasiada colocación, es decir, siento que le falta colocación, escucho mucho aire entre cuerdas, pero es una voz agradable de escuchar. Obviamente es una grabación, no está cantando en vivo, ¿no? Es un sonido de estudio, no puedo ir más allá porque en vivo todavía no la he escuchado. Tranqui que yo puedo pasar otra vez, a ver si me miras. A ver si me miras. Si me miras. Se está usando mucho esta forma de trabajar con mucho aire en la voz. Es peligroso. Te tienes que preocupar en el momento que tú intentes hacer un cierre cordal completo que no puedas. Que sea siempre el sonido con aire detrás. Es decir, que tus cuerdas no llegan a cerrar del todo nunca. Ahí es cuando viene la preocupación. Si es un efecto vocal que tú puedes controlar y lo pones y lo sacas cuando a ti te apetece, no hay ningún problema. El problema viene cuando tú no puedes controlar lo que pasa con la voz. Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. Inclusive Cristian también tiene la voz un poquito sucia, un pelín, pero claro, como también tienen el autotune allí presente, pues eso también confunde un poquito porque les otorga como un sonido como más
más robótico de la voz, no tan natural, ¿no? Es muy poco el que tienen, tampoco lo tienen demasiado exagerado, ¿no? La dupla está saliendo bien y yo creo que esta dupla puede llegar a ser un éxito. Son dos personas muy influyentes en la música actual, en la juventud. Y me gusta este tipo de canciones porque no tienen vulgaridades, porque es una cosa bonita, una cosa romántica, una cosa que hoy en día, en la actualidad, yo lo puedo escuchar. La verdad es una sola y te voy a decir que si te vas acostumbrando. Acostumbrando. Flip. ¿Qué pasa con el flip? Últimamente se está usando mucho el flip. ¿Cuándo empieza a ser molesto el flip? Cuando se usa demasiado. Si es todo lo terminas continuamente de esa manera, es como que empieza a notarse esa monotonía, ¿no? En este caso es la primera vez que se lo escucho, ¿eh? Que te diga que te parece tanto a lo que soñé. Sí, es cierto que se escucha la voz aireada de Tini, pero vuelvo a decir lo mismo, es una voz agradable de escuchar. No puedo hablar de rango vocal porque no la conozco. Yo me jugaría que es como parte del 40% de las mujeres que somos mezzo, me jugaría que es allí, pero claro, todavía no escuché mucho más de ella como para poder aventurarme, ¿no? Pero de momento es agradable, utiliza vocal fry, es muy sensual a la hora de cantar. Me estoy acostumbrando. Hay algunas voces allí dobladas o inclusive se puede notar como cierta armonía mientras él está cantando la melodía principal. Tu sonrisa, dime si Tu sonrisa, na. Yo creo que allí hay una voz de Tini o hay un coro femenino que está haciéndole la segunda o la tercera allí a Cristian. tienes planes, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida. Como está este autotune marcando allí el sonido del riff, vida, pues sale todo mucho más perfecto, sale todo mucho más marcado, ¿no? Vamos a volver a escucharlo para que lo vean. Sale súper perfecto, súper parejo, los dos en el mismo momento. Sale bien. Por el resto de tu vida. ¿Ves? Es tan perfecto, es lo que hace, ¿no? Es como que seca las voces, no hay, como antes que se utilizaba de repente tanto el reverb o el delay, de repente que le pongas, para que me entiendas, como si fuera un eco natural de la voz, ese es el reverb, el famoso efecto reverb. En este caso actual, se le quita todo eso y queda la voz ultra seca. Seca. Y este autotune que le ponen, pues hace que las notas salgan como muy perfectas. No puede haber error, porque eso modula cada una de nuestras notas, ¿no? Por el resto de tu vida. Están sosteniendo las notas muy bonito, la verdad es que claro, ¿qué puedo decir? Es un sonido de estudio, suena todo muy bonito. No dudo que en vivo también lo puedan llegar a hacer de esta misma manera, ¿no? Con sonido de vivo, con otro sonido, pero sí no dudo que es una canción que los dos pueden llevar a cabo sin necesidad del autotune, solo que comercialmente le ponen este sonido. No nos podemos ya separar de esta aplicación, ¿no? Es decir, no te vas a desilusionar si escuchas esto aquí y luego lo vas a ver en vivo y digas, ¡guau! ¡Qué malo! No. En este caso puedes escuchar algo bueno. Por el resto de tu vida. Este vibrato que hace Tini está muy de moda en la actualidad. También lo hace, por ejemplo, Nati Peluso. También hace este tipo de vibrato justo en la última nota. Exagera mucho el movimiento de la laringe para que la onda sea mucho más grande. Extiende el vibrato muy poquito. Muy poquito, no se queda mucho tiempo haciendo esto, pero es un efecto vocal recurrente en la actualidad, chicos. Saber qué vas a hacer por el resto de tu vida. Ese es el vibrato actual. Es un movimiento que se hace a propósito, no es un vibrato tan natural, sino más bien una onda que se busca a propósito para que suene de esta manera. La juventud se acostumbra a cantar así, porque es lo que se usa, lo que se lleva ahora, ¿no? Conforme van pasando los años, el tema de la técnica vocal es como que fuera decayendo el esfuerzo, digamos, a nivel vocal, el estudio a nivel vocal, el buscar voces grandes, voces muy grandes. Ahora es otra cosa muy diferente. Lo que se puede escuchar es
más fácil de cantar, es más fácil de escuchar y es más fácil poder uno mismo seguirlo, ¿no? Cantarlo, aprenderlo, cantarlo, porque no requiere de esfuerzo vocal. Son canciones muy suaves, quiero decir. ¿Qué vas a hacer porque eso quiere tener? Otra de las cosas, ¿qué vas a hacer por eso? Falta dicción. En la actualidad, no en Tini digo, en general. Falta mucha dicción. Se ha perdido el nivel de habla bien, pronuncia bien, no ligues tanto a las palabras, coloca las vocales donde tienen que ir. Se pierde todo eso, la vocalización. Eso es lo que a mí sí me duele y sí me choca de la actualidad, que no lo paso. O sea, es algo que, vale, ya el autotune como que me está entrando un poquito más. Al principio estaba más cerrado con el tema, pero el tema de la dicción, sí le pondría allí una cruz, porque me parece que no hay que desvirtuar nuestro idioma, que es bonito, es precioso y que se tiene que entender. No puede ser que tú tengas que recurrir a la letra para entender lo que han dicho, lo que han cantado. Eso es una regla número 1 de cuando tú aprendes, empiezas a estudiar técnica vocal. Tienes un profesor que te hace meterte un lápiz aquí por la boca, y te hace leer y te hace pronunciar y te hace enriquecer la dicción y la pronunciación. La articulación es súper importante. Esto sí me pone negra, la verdad, me pongo negra. Te desayuno en la cama como un hotel. Ser la musa que tatúes en toda tu piel. ¿Te das cuenta? Si no lees la letra, esto sí necesita mejorar la dicción. Pero yo creo que es que están haciendo un patrón de cantantes que más o menos pasa lo mismo con todos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Rosalía, ¿no? Lo mismo pasa con Nati Peluso. Es esta forma de terminar las palabras como más, como que lo digo, pero paso por ahí, pero sin decirlo del todo, ¿no? Una cosa así. Eso sí, chicos, no es un ataque, es una crítica objetiva, constructiva y real, honesta, de los cantantes en la actualidad. Ni siquiera es por ella, es por todos en general. Y que al oído me digas, soy tuyo, bebé. Porque tú eres el bien de lo malo. La canción, la verdad es que se desarrolla muy suave. Eso es lo que me gusta. Ha pasado por distintos de ánimos la canción. Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor. Pero sin ti mi vida yo la regalo. Otra de las cosas buenas, amalgaman muy bien las voces, las ensamblan bien. O sea, el dúo está potente, el dúo está bien. Yo sé que sabes que tú me traes un poco loco. ¿Ves que va cambiando completamente? Como Miguel en la película de Coco, cantándote un bolero medio ronco. Cantándote un bolero medio ronco. Es porque es cierto que de fondo es como que el bolerillo está por allí. De hecho, ha empezado así con esa guitarra. Preguntándome si de casualidad me quieres, como yo te quiero. Una de las cosas que tiene Tini es que tiene una voz muy dulce. Es como si fuera prácticamente la voz de una niña. Ha llegado aquí un 2-5 en la armonía, ¿bien? Solo una pregunta, yo te quiero. Yo te quiero. Toca el 2-5 sin problemas, ¿eh? Decime. Si te vas Decime, muy argentina. acostumbrando a que te di. La voz que ahora mismo ha hecho Tini aquí está todavía aún más fuerte el autotune. Está sequísima la voz, sequísima. Ya que te pareces tanto a lo que soñé. La armonía está súper pareja, está muy en espejo, muy bien lograda, muy bien ensamblada. Terminan igual, empiezan igual. La verdad es que está, inclusive el vibrato, lo comparten muy bien. Me estoy acostumbrando a tu sonrisa. Dime. A tu sonrisa. Aquí ha usado un efecto vocal con sabor antiguo, con un vibrato allí al final. Isa. Ha vibrado la nota anterior y luego al final la ha lanzado. Risa. Me ha gustado este tipo de vibrato que ha utilizado justamente para esta nota. Si tienes planes, ¿qué vas a hacer? Ser. Digamos que Tini me da la sensación que es un poquito más melismática que Cristian Nodal, que tiene como más agilidad en la laringe. El resto de tu vida. Vida, vida. Nice.
muy pegadizo. Otra de las cosas buenas que tiene la canción, siempre los estribillos se han hecho de manera tal que sea muy pegadizo, especialmente la música comercial como esta, por ejemplo, se busca de un estribillo que pegue, de un estribillo que te quede en la cabeza la primera vez que tú la escuchas y que ese estribillo, ¡boom!, esté siempre allí y la estés coreando y la estés repitiendo y te invite a volverla a escuchar, ¿no? Por el resto de tu vida, quiero saber. ¿Quieres saber? ¿Ves como que es? Lo digo, pero paso muy por encima, no articulo bien las palabras, no las digo bien, no las mastico bien. Es esta forma tan relajada de pronunciar el castellano en este caso, ¿no? ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? De tu vida. Los dos, no solamente Tini, los dos lo están haciendo así. Ay, ¿qué vamos a hacer? Es este vibrato aposta con la laringe tan rápida, con ese movimiento exagerado para que suene ¡ping! Así, de esta manera, con estas pinceladas. Muy suave. Me gustó escucharlos a los dos. Creo que es una buena dupla. Creo que es una dupla que puede funcionar muy bien. Los dos tienen mucho ángel. De Tini, ¿qué puedo decir? Es preciosa, la cámara la adora. Es una niña muy dulce a la hora de cantar. Es muy romántica la canción. Está bonito, no hay vulgaridades. Vuelvo a repetir, para mí es súper importante que el mensaje, que lo que le llegue a la juventud, pues sea un mensaje bonito. Me gusta la canción, es fácil de escuchar. Obviamente no tiene grandes esfuerzos vocales, ni grandes notas, grandes agudos. Pero es una canción actual, es una canción que la juventud puede recurrir a ella, puede escucharla, y espero que le vaya muy bien a los dos y espero que la vean mucho. Los invito al canal de Cristian Nodal, donde pueden escuchar la canción original. Lo voy a dejar aquí en la descripción para que todos puedan acercarse a escucharla. Si quieres más Tini, si quieres más Cristian Nodal, suscríbete al canal y regálame un like cuando termines de ver este vídeo. Espero que les guste este review. Les voy a mandar un besito muy grande desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!